Hola, hola, muy buenas. Bueno, después de un montón de tiempo en el que me han pasado muchas cosas y bueno, pues no he podido yendo, principalmente no leía porque no tengo micro, sigo sin tener micro, la verdad, leo con el móvil, por lo que el sonido es bastante deficiente. Bueno, estoy ahorrando con las personas que están suscritas al Teaming para ver si puedo comprar un micrófono de un poquito mejor calidad, pero es verdad que los micrófonos medianamente buenos se acercan casi hasta los 200 euros y bueno, pues ahora mismo desembolsar eso en un micrófono para leer en algo que no me reporta absolutamente ningún beneficio, pues no puedo permitírmelo. Entonces, bueno, pues con las dos personas y yo misma suscritos al Teaming, que es 1 euro al mes, pues bueno, pues hay 30 y tantos euros ya ahí acumulados. Y bueno, pues el que quiera suscribirse, pues ayudará para que pueda adquirir este micrófono y pueda leer un poquito más adelante. En todo este tiempo que he estado sin leer, la verdad es que he pasado 2 veces por el COVID, tenía la garganta muy, muy mal, no podía leer. Luego, pues a mi mejor amigo, un poco igual que en el libro que estoy leyendo, le dio un ictus y bueno, pues he estado bastante liada, sobre todo antes del verano. Luego en verano yo empiezo con temporada alta de trabajo y me es prácticamente imposible sacar un hueco para ponerme a leer. Así que nada, pues os pido disculpas sobre todo a las personas que están suscritas al Teaming porque al final están donando 1 euro al mes y yo no estoy leyendo. El resto de gente, pues lo siento, pero bueno, a vosotros os afecta menos, ya que no, el que pues no da nada ni colabora, pues le da igual si leo o no leo, porque al final no le supone ningún gasto. Así que nada, pues hoy voy a leeros un capítulo del libro que estábamos leyendo, de Flores en la tormenta. Bueno, ya sabéis que en el inicio de los capítulos hay otro título, pero bueno, más que nada es pues por evitar que me lo quiten el libro. Y nada, pues como siempre que espero que os guste. Bueno, comenzamos. Capítulo 8. Maddie había detectado de inmediato el cambio de humor de Christian al ver la ropa nueva. Pese a que se había limitado a mirarla, palparla y coger las espuelas, al volverse hacia ella la expresión de su rostro había mostrado un anhelo que iba más allá de unas meras prendas de vestir. Creyó que iba a besarla de nuevo. Dio un paso atrás, pero él se limitó a darle un empujoncito en el hombro, señal a la que respondió con presteza, saliendo al corredor y cerrando la maciza puerta de madera. Tras unos minutos, un único golpe procedente del interior le indicó que podía abrir. Cristian, impaciente, alargó los brazos mientras ella le colocaba los gemelos. Le anudó la chalina y él apoyó la bota en la silla y se puso la espuela en el tobillo. Tiró de la correa y le indicó con un gesto que se acercase. Maddie se agachó y le ató las correas sobre el empeine, ciñéndolas a la piel lujosa de las botas, de un negro inmaculado. Flexibles, relucientes, caras. No harían ampollas durante meses, ni desteñirían de negro las medias. No haría falta rellenar las punteras con papeles para doblegarlas. Sintió la atención del hombre, intensa y cercana, concentrada en la tarea. Cuando encontró el pequeño agujero de la hebilla, percibió el contacto inquisitivo de sus manos, igual que hacía su padre, palpar los objetos para identificarlos. Los movimientos de Maddie se hicieron más lentos y abrió las manos para que él pudiese ver lo que hacía con los dedos para introducir la punta de la correa bajo la barrita. El cambio de pierna colocó la espuela en su sitio y dejó la mano quieta en el aire sobre la correa desabrochada. Así. Maddie tomó las manos de Christian, le cerró los dedos en torno a la tira de cuero y la hebilla y guió la una a través de la otra. No resultó fácil los 5 intentos que necesitaron, con los dos inclinados sobre la bota. Maddie trató de guiar sus manos e hizo caso omiso del ritmo creciente de su respiración, de la espiral de frustración que percibía en los músculos tensos del hombre. Al estar tan próxima a él, era consciente de la fuerza y el tamaño de aquel cuerpo, de su poder intimidatorio en caso de estallar.
Finalmente, la correa quedó enganchada en la hebilla. La joven la agarró antes de que volviese a salirse, puso el extremo entre los dedos de él y lo dobló hacia atrás. Algo sencillo y complejo a la vez. Las manos de Christian eran torpes, como las de un niño, a pesar de ser las de un hombre, fuertes y firmes, demasiado grandes para poder guiarlas con facilidad. Maddie apretó el pulgar de él contra la punta de la hebilla. Milagrosamente encontró el agujero al primer intento. Christian emitió un sonido de triunfo, mezclado con ira. Maddie guió de nuevo sus manos para rematar la faena, levantar la hebilla y deslizar por ella el resto de la correa. Nuevo intento y nuevo fracaso. Christian exhaló un gemido, pero no soltó la correa ni la hebilla, que mantenía asidas con una fuerza tal que en lugar de hacer las cosas más fáciles, no hacía sino dificultarlas. Maddie le guió el dedo para ponerlo sobre el extremo doblado hacia arriba de la correa y apretó hacia abajo la hebilla. «Ponla en su sitio». Christian se limitó a no soltarla. Maddie lo miró de reojo. Tenía el rostro muy próximo al suyo, más cerca de lo que había estado él de ningún hombre, a excepción de su padre. Él la miró por debajo de las negras pestañas. «Vamos, ya está». Se apartó y se puso en pie. Él se irguió con la bota todavía sobre la silla. Ambos respiraban con dificultad, como si hubiesen participado en una carrera. «Vámonos», dijo Christian con esfuerzo, y le sonrió. En ese momento, calzado con las botas altas y las espuelas, vestido con los pantalones de cuero y la chaqueta verde con aberturas, igual de elegante y desenfadado que cualquiera de los caballeros que se dedicaban a cortejar a las damas que paseaban en carruaje en las alamedas de Hyde Park, Maddie se dio cuenta de su error. Lo había vestido para salir a montar, y él la miraba emocionado, ansioso por disfrutar lo prometido. «Vámonos», dijo de nuevo, con tanto esfuerzo que sonó como una exhalación. Sin pronunciar palabra, Maddie hizo un gesto negativo. No sabía qué decir. Había sido víctima del entusiasmo y de su propia ignorancia. Se había creído conocedora de lo que a él le apetecía ponerse, y había pensado que el verde combinaba bien con los tonos tostados y marrones. ¿Y en qué lugar había visto ella todos los días de su vida aquella combinación de prendas y aquel estilo? ¿De dónde lo había sacado? De los caballeros que cabalgaban a lomo de sus relucientes monturas por las calles y plazas de moda en Londres. La sonrisa del hombre se desvaneció en aquel silencio. La miró con intensidad, como si fuese a hallar en el rostro de ella lo que tanto ansiaba. Maddie apretó los labios con impotencia. Era demasiado tarde para reparar el error. Volvió a negar con la cabeza. La desilusión congeló la expresión del rostro de Christian, convertido en un bloque de hielo oscuro. La miró para preguntar por qué, y le volvió la espalda. La mano se cernió sobre la espuela abrochada. Bajó la mirada y con la mano derecha se las arregló para soltarla. Puso la bota izquierda en alto y tiró de la espuela hasta liberarla con la mano izquierda. Se quedó con ambas espuelas en las manos y la mirada fija en la silla. Al mirarlo de perfil se apreciaba la intensidad de la emoción que le endurecía la boca y las mejillas. No hizo ningún movimiento, se quedó inmóvil, aunque Maddie era consciente de que los pies la impulsaban a moverse hacia atrás, hacia la puerta, hacia la seguridad. Buscó la llave en el bolsillo. Christian la observó, y ni siquiera en las miradas que dirigía a Larkin había visto aquel odio y desprecio tan profundos, reflejado en su rostro. Sintió que el miedo le subía por la garganta. Miró de reojo la llave y la introdujo en la cerradura, temerosa de darle la espalda por completo. Entreabrió la reja y se deslizó por la rendija. La puerta de hierro nunca se cerraba en silencio. Siempre sonaba una reverberación estrepitosa al entrechocar los metales. Christian se acercó a la puerta, sin pensarlo, y pese a estar protegida por los barrotes, Maddie se echó hacia atrás. Primero una y después la otra. Él levantó las espuelas y las dejó caer entre los barrotes. Tras entrechocar contra el metal, las espuelas cayeron al suelo con un golpe seco. Christian yacía en la cama, atento a los sonidos del manicomio. La odiaba. Odiaba a aquella falsa zorra piadosa y a su tuteo. La odiaba porque después de todo se había unido a los demás para someterlo a aquellos juegos enloquecedores y más dolorosos que los baños helados. Pues en aquello no había nada que él pudiese prever, contra lo que pudiese armarse.
Eran mucho más sutiles de efectos devastadores. Lo obligaban a concebir esperanzas, a creer en ella, a parecer un estúpido, un niño, un idiota inepto e inútil. Había creído que iban a salir. El lugar, el cómo y el por qué no importaban. Salir de allí, la libertad, estar fuera de la jaula y contar con su apoyo para arreglárselas en el exterior. La odiaba. Odio hacia ella. Odio, odio, odio herir sangre fría, zorra, descreída. Y con el odio, el dolor, un rencor distinto del rencor puro y la maldad sin tapujos que el gorila despertaba en él. Para el gorila, él no era más que un trozo de carne en movimiento, un buey al que hay que amarrar y aguijonear como al resto de bestias locas, peligrosas y débiles mentales que poblaban aquel lugar. Christian lo entendía, no se trataba de nada personal, hasta que llegó Maddie y derribó al guardián de su trono. Ahora sí que había algo personal, y ella tenía la culpa. La odiaba, se sentía humillado, le dolía la espalda por el golpe del gorila, cubierto ahora por una venda, ceñida, blanca, difícil de respirar. Era un amargo descubrimiento que la humillación que sentía por haber visto frustradas sus esperanzas fuese más intensa que las humillaciones que el gorila le había infligido. Había depositado su confianza en ella, le había permitido acceder a su confusión y oírlo hablar. Le había dejado guiar sus torpes manos inútiles. Ella le había traído su ropa, le había ayudado a calzarse las espuelas, lo había convertido en un espejismo de sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, niña Maddie? ¿Para qué darle esperanzas? ¿Para arrebatárselas de golpe? ¿Para negar con la cabeza? ¿Para poner la llave a su alcance y escapar? No podía, no quería, tenía miedo de irse solo. Se cubrió los ojos con las manos y después se las pasó por el cabello, en una especie de reto, ante el agudo dolor que sentía en la espalda. Nunca había pensado que sería tan cobarde y tendría miedo de algo que deseaba con todas sus fuerzas. La odió todavía más por haberle mostrado la realidad, que prefería aquella celda para animales, arrebatarle la llave de las manos y salir solo por aquella puerta. Se dio la vuelta y saltó de la cama, jadeante por el daño que se hacía. Una vez en pie, vagó por la estancia y acarició los escasos objetos que allí había. Lo reconfortó encontrar la mesa en el sitio exacto de siempre, la silla a un palmo del hogar de la chimenea. Cualquier cambio en la habitación lo enfurecía. Tenía miedo de que solo un loco se preocupase de cosas tan nimias. Intentó no pensar en ello, pero no lo consiguió. Bajó la vista hasta sus pies enfundados en las botas altas. Era un lunático, un animal enjaulado, mudo y enloquecido. Se asió a los barrotes de la puerta y los sacudió contra el marco de acero, inundando la estancia y el corredor con el chirrido metal. ¿Te enteras, niña Maddie? ¿Oyes esto? ¿Entiendes no sentirse uno mismo, sin orgullo, enfermo, vergüenza, vestido con chaqueta, botas, espuelas, sin salir? ¿Entiendes? Sacudió los barrotes con violencia. Sabía que ella lo oiría. Sabía que estaba sentada en la silla de respaldo recto, donde él no podía verla. Ella no acudió. Christian se sentó, se puso de nuevo en pie y recorrió la habitación. Un pensamiento le vino a la mente, el de un loco, el que jamás habría tenido en la vida real. Pero el honor no existía. En aquel lugar no había más que fuerza bruta y sentimientos, e iba a hacer que ella lo entendiera. Iba a hacerle sentir lo que era verse empujado a los abismos más profundos de la ignominia, perder hasta el último atisbo de amor propio. La engatusaría hasta hundirla en la abyección. Haría que fuera ella la culpable de su propia desgracia, de igual forma que ella lo había seducido, hasta hacerlo presa de la humillación más absoluta. Solterona del Titu, mojigata, puritana. Sabía exactamente cómo hacerlo. Maddie no volvió a aparecer. Christian se pasó el día encerrado y vestido como si fuese un ser humano, aburrido y denigrado hasta la ira. Ya no era tan solo una bestia, ahora parecía un oso de feria, que por tener tenía hasta chaleco, gemelos de perlas y tirantes bordados. Al anochecer el ruido de los excursionistas, al llegar lo atrajo hasta la ventana. 3 carruajes se vaciaban de pasajeros. Vio a Maddie, al gorila y a otros celadores
que los dividían en grupos y los conducían al interior. Los vehículos se perdieron en la distancia, pero Maddie y un joven se demoraron en la explanada. El muchacho le hablaba con animación. Sus palabras distantes no llegaban a los oídos de Christian. Apoyó la mejilla en los barrotes y observó a Maddie mientras lo escuchaba. La vio sonreír y hacer gestos afirmativos, mientras el joven intercalaba risas alocadas entre las frases. Otro lunático. Christian sintió desprecio ante la amabilidad condescendiente de la muchacha. A él le habría sonreído igual y le habría dirigido los mismos gestos de asentimiento. ¿O no? Con la misma indulgencia con la que se trata a los niños traviesos y a los animales. Pero él no iba a permitir que creyese que era uno más. En lugar de Maddie, el gorila le llevó la cena. El celador tenía prisa y pareció no darse cuenta de que Christian no ponía resistencia a la rutina cotidiana. Hizo una pausa y lo miró con extrañeza cuando dejó que lo inmovilizase sin rebelarse. Christian respondió a su mirada inquisitiva con una fría neutralidad. «La presa funciona, dijo el gorila entre risillas, y le propinó un empujón casi amistoso. Christian pensó en todas las formas sangrientas y metódicas de darle muerte. Miró al guardián sin pestañear. El gorila, que no era tonto, gruñó y retiró la mano. Se entendían perfectamente. Planear una seducción en la oscuridad, encadenado a la cama, requería evadirse de la realidad circundante, darle la vuelta a la ira y al mal humor, tragarse de golpe el sufrimiento, enfrentarse a la realidad y a la continuación, seguir adelante como si no fuese más que uno de aquellos inconvenientes sin importancia. Un esposo o un amante, una distribución con mala idea que separara los dormitorios en una casa de campo, una tía o un primo suspicaces, un obstáculo que hay que superar para alcanzar el objetivo deseado. Un reto. Christian conocía bien a las mujeres. La había atemorizado. Habría que darle la vuelta a la situación. Él era un paciente y ella su enfermera. En cuanto a eso, pensó en la forma en la que lo había mirado cuando se hallaba desnudo ante ella. Solterona, cuáquera, gazmoña, enfermera boquiabierta, sin chillidos, sin carreras. Ella no. Impresionada, escandalizada, curioso. Levantó los ojos en la oscuridad mientras una sonrisa se extendía por su rostro. Era capaz de verlo. Vive Dios que sí, y también de disfrutar. Mañana daremos un paseo con él de prueba, hasta la aldea. Luego regresaremos en carruaje. ¿Lo ha vestido con la ropa nueva? Maddie se hallaba ante el escritorio del primo Edward. Sí. El doctor repasó las breves anotaciones que ella había tomado en el cuaderno. No hay que pasar por alto ningún detalle. Hay que apuntarlo todo, y la manera en que responde también. ¿Reaccionó bien? Ella unió las manos, las apretó y las separó de nuevo. ¿A qué te refieres? A su reacción. ¿Hizo algún intento de quitárselas, de arrancárselas? No, claro que no, nada por el estilo. Entonces, ¿no reaccionó? Tiene dificultades para vestirse y creo que eso lo enfada. Le ayudé a calzarse las espuelas. ¿Las espuelas? Se retrepó en la silla. ¿Por qué razón le puso las espuelas, querida? Por las botas. Pensé que todos los caballeros de la ciudad siempre las llevan puestas. ¿Es eso cierto? Preguntó con un gruñido. Así que está de moda. Y de nuevo centró la atención en las anotaciones. Afeitado, vestido, nada más. ¿Estuvo tranquilo todo el día? Sí, excepto por la mañana. Estuvo un poco... Y buscó la palabra adecuada. Un poco inquieto. Dio algunos golpes en la puerta, pero no gritó. El primo Edward cerró el cuaderno. Creo que quizá esté empezando a ejercer sobre él una influencia tranquilizadora. En presencia de una dama se vio obligado a mostrar cierto orgullo. Podemos servirnos de eso para incrementar su autocontrol. Vístalo mañana para salir. Me desagradaría verme obligado a atarlo durante todo el viaje hasta Londres. Primero comprobaremos cómo se comporta en un trayecto corto. Diga a Larkin que saldremos a las 11. A la mañana siguiente, Maddie entró en la habitación de Cherbourg, con la cabeza inclinada, y se hizo a un lado para dejar salir a Larkin. Había elegido la ropa, la había bajado y la había dejado apilada sobre la silla situada junto a la puerta, para que Larkin la viese, con la esperanza de que el celador se encargase de vestir a Cherbourg. Tras rezar y entregarse a la meditación durante largo rato, había llegado a la conclusión de que había sobrepasado los límites de su misión,
que se había excedido al seguir el camino marcado por su luz interior. Tenía que ser así, porque era evidente que había empujado a Servo a la frustración y había reducido su aceptación y paciencia ante la voluntad de Dios, en lugar de incrementarlas. Una parte de ella deseaba quedarse al margen, pero otra quería persistir en el empeño y ofrecerle su amistad. Tras pasar medianoche entre rezos, continuaba sin tener muy claro cuál de ellas correspondía a la voz de la razón y cuál al mandato. Estaba allí porque el primo Edward le había ordenado que se encargase de que Servo estuviese listo para la salida, y no porque tuviese ninguna certeza del mandato recibido. Larkin se detuvo. Se dio media vuelta al oír la puerta de hierro cerrarse. —¿Le puso usted esto, señorita? —preguntó, y le mostró el pesado anillo de sello en la mano. Maddie asintió. —Si me golpease con esto puesto me dejaría marcado de por vida. —¿Y a usted? A usted le abriría la mandíbula como si fuese un huevo, señorita. Maddie guardó silencio. —No se lo ponga —dijo Larkin, y se marchó con un hato de sábanas y ropa en los brazos. Maddie se volvió hacia Servo. Él no se movió de la ventana. Se marcaba su silueta contra luz. La joven había elegido para la ocasión una levita gris, un chaleco bordado en oro y púrpura, pantalones de un gris más oscuro y zapatos, en lugar de botas. Larkin le había abrochado los botones y hecho un nudo vulgar, cuadrado y práctico, con la chalina. Pero Servo no había perdido su apariencia aristocrática, ni siquiera vestido con la ropa barata, ceñida y mal confeccionada del manicomio. Pese al escaso refinamiento del nudo, parecía un auténtico duque. La miró con expresión estoica y le hizo una ligera inclinación, como si de una dama se tratase. —Amigo —dijo Maddie por todo saludo. Él sonrió y Maddie avanzó hacia el interior de la estancia. Sin embargo, cuando Christian se movió, la joven se detuvo a una distancia prudente. Inesperadamente Servo se puso de rodillas lentamente y con cuidado alargó el brazo. Lo introdujo bajo la cama y de aquel espacio oscuro sacó un objeto que parecía una piedra blanca y tosca. Maddie se dispuso a correr hacia la puerta, pero él se puso de pie en actitud poco amenazadora. Le ofreció aquel objeto informe. Era el trozo de escayola que se había desprendido de la pared al golpearla. Ella titubeó. Servo dio un paso, se le acercó, le cogió la mano y depositó en ella el trozo de escayola. Emitió un suave sonido y tocó con el dedo la superficie plana. La sustancia dejó manchas de tiza en su mano. Maddie bajó la vista y vio unos arañazos en la parte superior del trozo de yeso. Al inclinarlo hacia la luz, vio con dificultad unas palabras. Pese lo torpe del trazo y la mala escritura, como conocía la letra de Servo, fue capaz de leerlas. Maddie, bonita, perdó. Examinó de nuevo la quebradiza ofrenda. Está bien. Sí. ¿Estás arrepentido? Escondió el rostro al hablar. Apretó los labios con el fragmento desprendido de la pared entre las manos y dijo en un susurro: pero mi arrepentimiento es todavía mayor. Él le rozó la barbilla y le alzó el rostro con la mano. Siento muchísimo lo que pasó con la ropa, ¿me entiendes? Pero no sabía si era así. Clavó sus ojos en los de él, en aquella profundidad oscura y azul. Tuvo la impresión de que una sonrisa leve, muy leve, aparecía en el rostro de Servo. La soltó tras trazar en su mejilla una especie de ligera caricia. Maddie se apartó vacilante. —¿Te apetece ir a la aldea? —preguntó. La expresión del rostro de Christian cambió y desapareció de él la leve sonrisa. Fijó una intensa mirada en los labios de la joven. —Salir —dijo ella—, en el carruaje, la aldea. —¿Salir? Maddie asintió. —Ir en carruaje hasta la aldea. —Niña Maddie, ¿va? Tú, usted, Servo, va usted. Él hizo gesto de asentimiento. Le tocó el brazo. —¿Niña Maddie va? —Claro que sí, yo también iré, si lo desea. Esta vez le sonrió abiertamente. Maddie curvó los dedos en torno al trozo de yeso. Era una experiencia increíble ser el único centro de aquella sonrisa. Se la devolvió sonriendo de forma breve y nerviosa.
flanqueado por el gorila y el hombre de medicina. Christian salió al exterior. No apartó la mirada de la casta figura de niña Maddie, que caminaba delante, embutida en su vestido negro de cuello blanco, y aquella absurda cofia con forma de pala para el azúcar. Sintió el sol frío en la cara y los hombros. Oyó el suave trote de los caballos, el crujido de los arneses, el ruido de los pies al pisar la grava de la explanada. Se sintió abrumado por la intensidad de la luz y los espacios abiertos, las praderas y el lago, los árboles. Había pensado que en cuanto se le presentase la ocasión la aprovecharía y echaría a correr. Pero en ese momento tuvo que hacer un esfuerzo para no dar la vuelta y volver a la casta y a su celda. Maddie y su orgullo lo empujaron a seguir adelante. No iba a comportarse como un lunático cobarde. El carruaje los esperaba. Maddie se acomodó en él, ayudada por un criado. Christian la siguió. Al subir sintió un dolor lacerante que le recorría la espalda. Ahogó un gemido, apretando los dientes con fuerza. El interior del coche olía a humo de pipa y a agua de lavanda rancia. Era vulgar y estaba decorado con telas adamascadas y ribeteadas de terciopelo púrpura. Sintió que sin razón alguna, por el mero hecho de hallarse en el exterior, el pánico se adueñaba de él. Tenía miedo de que alguien lo viera, de verse obligado a entender el parloteo de desconocidos, de que lo forzasen a hablar. Asió el agarradero con una mano y la mano de Maddie con la otra, y se agarró con fuerza a ambos. La joven giró el rostro y lo miró. Cuando el gorila y el hombre de medicina se acomodaron en el asiento delantero, Christian apretó aún más la mano de la joven sin intención de soltarla. El hombre de medicina le sonrió con benevolencia. «¿Tiene un poco de miedo?», dijo. «No hay peligro, la aseguro». Christian observó con desdén aquel rostro regordete de sonrisa tonta. Si tenía que elegir algo sólido a lo que agarrarse, no elegiría precisamente aquel hombre vulgar venido a más. Aquella mañana, aún más ridículo, vestido con unos pantalones de caballero y unas botas con espuelas, como si alguna vez en su miserable vida provinciana hubiese salido de su carro de 2 ruedas y montado en pura sangre. Entre el ruido de los arneses y el suave golpeteo de los cascos del tiro, el carruaje comenzó a rodar con sus bandazos habituales. Christian se recostó en los cojines del respaldo y sintió el dolor sordo de su herida. Concentró todas sus fuerzas en el control de sí mismo y contempló el paisaje sin tratar de encontrar palabras ni poner nombre a las cosas que no sabía nombrar. El camino era largo y sin obstáculos. De todos los ocupantes del carruaje, él era el único que hacía el agarradero, como si en ello le fuese la vida. Hizo un esfuerzo y ordenó a su mano que lo soltase, mientras trataba de recordar que todo aquello era algo habitual para él. El carruaje, el aire libre, la hierba y los árboles que comenzaban a adquirir el brillo propio del otoño. El coche alcanzó la verja de la propiedad, la atravesó e inició un recorrido sinuoso por senderos bordeados de setos. En contraste con el color oro pálido de los campos de cereales, los pastos aún lucían un verde esplendoroso. Miró por la ventanilla y la inquietud se adueñó de él. Cosecha, laboreo, arrendatarios, temporeros, objetos metálicos en movimiento, ritmo regular, otro lugar. Fue víctima de un sobresalto al aparecer en su mente el recuerdo vivido e intenso del castillo de Cervaux, de la época de la recolección en Gales, de campos agrestes que no se parecían en absoluto a aquellos tan bien cuidados. Debería haber estado allí. Se le había olvidado. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Lana de oveja, laboreo, arrendatarios. ¿Arrendatarios? La recolección en Cervaux. ¿Quién se encargaba de hacerla? Inesperadamente llegaron a la aldea. Unas cuantas casuchas, encaladas y de tejados rojos, una iglesia, una taberna con un cartel de un toro negro sobre la puerta. El vehículo aminoró la marcha. Se detuvo ante la taberna y se inclinó hacia un lado cuando el cochero bajó a abrir la puerta. A Christian aquello lo cogió por sorpresa, aturullado, cuando todavía trataba de encontrar sentido a aquellas imágenes nuevas de su hogar y de la recolección. Se asió de nuevo al agarradero y lo apretó con fuerza, al igual que la mano de Maddie. El hombre de medicina bajó del coche.
Se quedó aguardando en los escalones y miró a Christian con aquella sonrisa sosa y esperanzada. El tabernero salió a la puerta del establecimiento secándose las manos en el mandil, con una expresión alegre, y los saludó con confianza, como si hubiera esperado su llegada. Christian no se movió. Se negaba a salir y a exhibirse en público como un loco más. ¿Viene?, preguntó el hombre de medicina. Christian lo miró con enojo. «Vamos», dijo el gorila, y se puso en pie inclinándose ante el bajo techo. Hizo señas a Christian para que saliese delante de él. Christian, pese al dolor que el gesto le produjo, se retrepó en el asiento. No soltó la correa ni la mano de Maddie y dejó escapar un gruñido sordo. No quería salir. Tampoco quería iniciar una pelea y verse humillado. Presa de la desesperación, miró a Maddie. Ella le sonrió. Era la misma sonrisa de apoyo que le había dedicado al joven loco de las carcajadas el día anterior, la que una niñera paciente dedica a los niños a su cargo. Christian entendió de repente en qué consistía todo aquello. Era una charada, un juego en el que todos sabían el papel que les correspondía. El tabernero a la espera del carruaje, la aldea tranquila, el gorila a un lado, una recreación de un mundo real, al que Christian no pertenecía. Seguía encerrado en el manicomio. Se habían limitado a ampliar el espacio entre los muros. Allí no había público ante el que humillarlo. Lo habían previsto. Aunque prorrumpiese en alaridos, no borrarían de su rostro aquellas sonrisas amables que le dirigían. Se limitarían a reducirlo y a encadenarlo. Pese a la sonrisa de ánimo que mantenía en su rostro, la mano de Maddie se revolvió inquieta en la suya. Christian sabía que le incomodaba lo que pudiera hacer. No era muy ducha en ocultar sus sentimientos. Por ese motivo decidió soltarle la mano, ponerse en pie y salir del coche como un hombre civilizado, porque no quería que ella le temiese. Quería que tuviese miedo de sí misma, solteroncilla, con su tuteo llena de paciencia condescendiente. Fuera del carruaje, ella volvió a sonreírle. Christian hizo acopio de paciencia. Era el alumno aventajado, circunspecto y obediente. Estaba tranquilo. Era un muchacho muy, muy bueno. Al ver que las cosas avanzaban sin problemas, Maddie empezó a relajarse. La tensión inicial de Servaux había desaparecido. Miraba a su alrededor con un interés despreocupado, como si en ningún momento se hubiese alterado. Pero a ella todavía le dolía la mano por la fuerza con que se la había apretado en el coche. «¿Vamos a dar un paseo?», preguntó el primo Edward. «Su excelencia la duquesa ha solicitado que el señor Pember tenga la ocasión de ver al señor Christian. La vicaría está al otro lado de los terrenos comunales». Cuando Maddie se sujetó la falda y el bolsito de mano para echar a andar, comprobó que en los ojos de Servaux se reflejaba un momento de pánico. Titubeó y lanzó una ojeada inquieta a su alrededor. A continuación, tras uno de aquellos procesos misteriosos que ella estaba aprendiendo a reconocer, controló la confusión y volvió a ser dueño de su persona. Con una mirada irónica dirigida al primo Edward, que caminaba delante de Servaux, se aproximó a Maddie y le ofreció el brazo. La joven sintió una extraña timidez al ser objeto de tanta cortesía. Él le tomó la mano y la apoyó en su brazo como si fuese un acto natural, y quizá para él lo fuese, pero Maddie nunca había caminado del brazo de otro hombre que no fuese su padre, excepto para entrar y salir de la reunión cuando el doctor la cortejaba. Por supuesto, Servaux lo hacía únicamente por ser un duque y un caballero, y su intención era que el primo Edward no lo olvidase. Maddie comprendía sus razones. Servaux cubrió con la otra mano los dedos de la joven, que quedaron aprisionados, porque el primo Edward se encontraba presente. Pese a todo, una dama cuáquera, soltera, no podía dejar de sentirse halagada ni resistirse, por un breve instante, a dejar volar la fantasía de forma casi pecaminosa e imaginarse que era una duquesa, aunque perteneciese a un grupo de gente peculiar y su duque fuese un alma perdida, de mente trastornada. Con Larkins tras ellos, Maddie cruzó los prados comunales del brazo de Servaux. Era curioso, pero no se sentía incómoda. No tuvo que acortar ni que alargar el paso para adaptarse a él, como había tenido que hacer en aquellos breves recorridos con el doctor. Tampoco tuvo que preocuparse de dónde ponía los pies. Ella caminaba por un sendero bien marcado que discurría entre la hierba, mientras Servaux lo hacía por el borde del césped, más irregular,
¿Con cuántas damas habría hecho él un recorrido similar para que resultase tan placentero y natural? Cuando alcanzaron la calleja al otro lado de los prados, él se detuvo, como si se tratase de una calle londinense llena de tráfico, y ella, la pareja a la que tenía que ayudar a cruzar, al llegar a la verja de la vicaría, le cedió el paso para que ella se adelantase y se inclinó para mantener la cancela abierta, cuando, tras cruzarla el primo Edward, esta comenzó a cerrarse. Al pasar ella, Servo soltó la cancela y dejó caer la bola de metal suspendida de la cadena para que se cerrase rápidamente. Al oír el golpe seco y el gruñido de Larkin a sus espaldas, Maddie le dirigió una mirada de reojo. El caballero enarcó las cejas y posó en ella una mirada de aristocrática languidez. El señor Pember se hallaba en el vestíbulo, vestido para la ocasión, por mor de la nota que el primo Edward le había enviado tras dictársela a Maddie. Era uno de esos vicarios que a Maddie siempre le habían enseñado que representan lo peor de su especie. Servil y acomodado, con una casa repleta de sofás mullidos, alfombras, bandejas de dulces y demasiadas velas y lámparas. Tras unos breves minutos de conversación, Maddie decidió que era afable, educado y desagradable. No resultaba sorprendente que la viuda duquesa lo hubiese encontrado merecedor de ser representado a su hijo. Estaba lleno de los sentimientos píos sobre los que la dama había relatado largo y tendido en sus cartas. El señor Pember, en cuanto terminaron las presentaciones, empezó a hablar a Servo sobre el precio que había que pagar por el vicio y la bajeza, del castigo que ello merecía, con tono suave y cordial, mientras lo miraba a través de unos anteojos cuadrados, y entre toma y toma de rape hacía uso frecuente del pañuelo. Maddie tenía la esperanza de que Servo no entendiese nada, que creyese que no hacía otra cosa que contarle los chismes de la aldea, porque esa era la impresión que daba el vicario al utilizar aquel tono para emitir sus dictámenes moralistas y hablar de la justicia divina. No creía que Servo entendiese las palabras del señor Pember. El duque se limitaba a mirar a su anfitrión con expresión de educado aburrimiento, como si ya hubiese pasado muchas veces por eso. Aceptó una taza de té del ama de llaves, miró por encima de la taza y de los robustos hombros de la mujer hacia Maddie, mientras ella servía al primo Edward, y le dirigió una sonrisa cómplice, llena de percepción y sutileza. Sentada en aquel salón entre el vicario y su primo, Maddie se sintió más cerca de Servo que cuando había estado a solas con él en la habitación enrejada. Allí se sentía extraña, separada de él por miles de kilómetros y de vidas distintas, incapaz de entender y de que la entendiesen. Aquí la comunicación entre ellos parecía perfecta. Se había producido un acuerdo instantáneo en lo que referente a aquella sociedad tan cerrada y su hipocresía beata e irritante. Servo cogió el plato y la taza y se puso en pie para mirar por la ventana que daba al jardín. El sermón del vicario quedó interrumpido, por lo que parecía ni siquiera él era capaz de continuar ante una muestra de indiferencia tan obvia. En medio del breve silencio, Servo dijo: «Gato». La expresión del rostro del señor Pember resultó casi cómica. Maddie detectó que, a ojos del vicario, la inteligencia de Servo caía rápidamente varios enteros. Hizo un gesto de asentimiento y soltó una risilla incómoda. «Ah, sí, es una gatita preciosa, ¿verdad?». Servo miró a Maddie, depositó la taza en el alféizar de la ventana y le hizo un gesto a la joven para que se acercase. «Ay, señor, ¿pasa algo?», preguntó Pember, y a continuación, al ver que Servo iba hacia la puerta: «¿Es que le apetece salir?». El duque se detuvo junto al sillón de Maddie y, en el mismo tono que utilizaría si estuviese al frente de un regimiento, repitió: «Gato». Dejó caer la mano sobre el hombro de Maddie y se lo apretó con fuerza. «No hay ningún problema. Vaya con él, prima Maddie. Deje que vea al gato si quiere, pero no salgan del jardín». Ella se levantó contenta de obedecer. El ama de llaves los guió hasta la puerta trasera, que conducía a una agradable cocina y a un jardín donde crecían las verduras. Entre altos muros de ladrillo, las matas de espárragos amarillentas y de hojas plumosas empezaban a granar. Había zanahorias plantadas en filas cortas y ordenadas. Maddie avanzó unos pasos y vio lo que había al doblar la esquina. Allí, junto al muro, había un frondoso macizo de dalias, de aspecto impresionante. Las flores se arremolinaban en ramilletes enormes llenos de colorido, rojas, anaranjadas y blancas,
con tintes color rosa, alcanzaban una gran altura y mostraban todo su esplendor otoñal. Era la clase de jardín que ella siempre había deseado tener, práctico y con un rincón dedicado a algo vivido y maravilloso, algo que carecía de utilidad, al servicio de su fantasía jubilosa. El gato de la vicaría, un feo menino amarillo con la cola torcida, desapareció entre las dalias. Maddie no había creído que Chervaux estuviese interesado en el animal. Suponía que lo había utilizado como excusa para escapar del salón. Pero se alejó de ella y siguió al gato a su escondrijo sombrío tras las flores. Maddie se detuvo y esperó. Las flores se movieron susurrantes. Los frondosos ramilletes en lo alto se merecían alegres, movidos por una mano invisible. El gato apareció sobre el muro, dispuesto a saltar. Dirigió un bufido hacia el lugar donde Chervaux estaba escondido y saltó al otro lado de la pared. El silencio reinó en el jardín. Maddie inclinó el rostro a la espera de que, tras haber perdido al gato, apareciese Chervaux. Oía las risas apagadas procedentes del salón y un sonido extraño, tenue y chirriante bajo la ligera brisa. Se adelantó con tientos, sin fiarse de Chervaux. No estaba en lo alto para saltar y agarrarla, de eso estaba segura. Levantó los bordes de la falda en el sendero de tierra y se inclinó para escudriñar la parte de atrás del frondoso macizo de dalias y el espacio resguardado por el muro. Estaba apoyado en los ladrillos. Sostenía en la mano un gatito con la piel a manchas, mientras otros 3 o 4 maullaban, gateaban y se escurrían por sus pies. Acarició la diminuta cabecita del animalillo con el pulgar. Desde aquel rincón escondido, levantó la cabeza y miró a Maddie, invitándola con una sonrisa.